y el tema de esta noche lo hemos titulado La Ley de la Profundidad. Vamos a hablar de la ley de profundidad. Así es que si estás listo, toma nota y vamos comenzando. Quiero decirte que en este mundo, en esta sociedad, está establecido en base a sistemas de leyes, principios que hacen que funcionen las cosas. El mundo es un sistema de cosas establecidas. Desde que Adán fue separado de Dios, comenzó a reinar en esta tierra y en las diferentes sociedades, en las diferentes naciones, un sistema que formó las culturas, que formó las sociedades. Este sistema, ¿verdad?, le llama a la Biblia el sistema del mundo. En el momento en que Adán fue separado de Dios, empezaron a formarse, si tú ves la historia, ¿verdad?, desde el Génesis, el Éxodo, muchos pueblos, muchas culturas y civilizaciones de ese tiempo tenían sus formas, tenían sus maneras, eran sociedades agrupadas con sistemas sociales muy específicos, muy especiales, sus creencias, todo estaba en torno a su cultura, ¿verdad?, y lo que ellos hacían en su cultura. Entonces, de esta manera se formaron todas las sociedades del mundo, y eso es lo que llama la Biblia el sistema del mundo o el mundo, ¿ok? Pero el reino de Dios está basado en leyes y en principios y en fundamentos que estuvieron desde el origen, que Dios los estableció desde un principio, pero que cuando Adán salió de la presencia de Dios y cuando todos los seres humanos ya no pudimos entender y ver esos principios y cómo estaba ese reino estructurado, entonces ya no pudimos entender cómo funcionaba la vida. Estos dos, el reino de Dios y el reino de este mundo, o el sistema de este mundo, son contrarios, tienen sistemas diferentes, tienen principios diferentes y muchas veces son contrarios. Ambos son contrarios. Cuando nosotros vivimos bajo el sistema del mundo, ese sistema definió nuestra identidad, nuestro carácter, le dio forma a nuestras creencias y así es como actuábamos en la vida, así es como estábamos pretendiendo vivir una vida. Pero ahora los valores y los principios del reino, sus leyes, sus fundamentos, están redefiniendo nuestras vidas. Y por eso se te nota un cambio. Y por eso estamos viendo cambios en nosotros. Porque estamos entendiendo cómo se mueve el sistema de Dios, cómo se mueve la cultura del reino de Dios. Y en comparación con en qué mundo estuvimos viviendo, qué controlaba ese mundo, cómo era controlado ese mundo. Y entonces, a la vista de ambas cosas, entendemos cuáles son los fundamentos de la vida. Así es que los valores y los principios del reino han redefinido nuestras vidas, le han dado una forma nueva, una definición original nueva, ¿verdad?, que da resultados de gran bendición. Yo quiero decirte algo, la calidad de vida y nuestro futuro está determinado por nuestras decisiones, nuestras actitudes y la calidad de relaciones que tengamos en la vida. ¿Con quién te estás relacionando? ¿Cuál es la calidad de tus decisiones? ¿Cuál es la calidad de tus actitudes? De todo lo que estás pensando, de todo lo que estás decidiendo, con las personas con las que te estás relacionando. ¿Quién está influyendo en tu vida? Eso te va a dar una calidad de vida. Y si no estás contento con tus resultados en la vida, entonces tienes que evaluar, tienes que ver qué tipo de decisiones estás tomando, qué tipo de personas tú te estás dejando influenciar, ¿verdad? Pero Dios nos diseñó de tal manera que nosotros podamos lograr grandes resultados. Mira, en otro tiempo, sin conocer a Dios, no podíamos lograr los resultados que Dios nos promete en esta vida. Los esperábamos, porque ¿cuántos de ustedes no esperaban tener algo bueno en la vida? Que la familia funcionara bien, que todo caminara bien, su economía, su salud, en fin, ¿verdad? Y muchas veces en la sociedad llegamos a escuchar esta frase: es que la felicidad nunca se alcanza, nunca vas a ser feliz, eso es una utopía, eso es una mentira. Pero la verdad de las cosas es que no conocíamos el reino de Dios. Jesús vino a restaurar todo y a darnos vida. Él dijo: yo vine a darles vida y vida en abundancia. ¿Cuántos quieren vivir esa vida abundante? No te conformes con lo que vives hasta el día de hoy. Puede ser bueno, pero todavía no vives la abundancia que Dios tiene preparada para ti. Así es que no te conformes con eso. Dios nos diseñó, nos dio un diseño desde el principio para lograr grandes propósitos en la vida.
Ahí en el inicio, cuando inicia la Biblia, en el primer libro de la Biblia, el Génesis, ahí en Génesis voy a leer el capítulo 1, los versículos 26 y 27, y en esto vamos a basar la enseñanza de hoy, la ley de la profundidad. Dice el versículo 26, Génesis 1, 26, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Entonces mira, lo que está diciendo aquí este primer versículo que acabamos de leer, 26, ¿verdad? Está diciendo, permítame, es el 26, está diciendo aquí en este primer versículo que lo hizo a su imagen y semejanza, que le dio su imagen, quiere decir la capacidad de proyectar esa naturaleza. Es impresionante cómo esa naturaleza es proyectada, ¿verdad? Es proyectada en el hombre y en la mujer. Dice que los creó hombre y mujer y les dio la capacidad de proyectar esa imagen. Dice, los creó a imagen de Dios, ¿verdad? Entonces, esa imagen tiene la capacidad de proyectar esa imagen, el hombre y la mujer. Esto dice en el versículo 27. Estamos en el versículo 27, ¿ok? Entonces, verso 28. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces, acabo de leer el verso 27 y 28. Yo me equivoqué al decirles el 26. Es verso 27 y 28. Entonces el 27 dice, Dios creó al ser humano a su imagen y lo creó a imagen de Dios, ¿verdad? Hombre y mujer los creó con un diseño especial. Y el verso 28 dice que los bendijo. Este es el mensaje. Les dio primero su naturaleza para que la proyectaran, que fueran capaces de proyectar una naturaleza impresionante. Les dio esa naturaleza para que la proyectaran, porque los creó a su imagen. Y entonces imagen quiere decir proyecta esa naturaleza de Dios. Entonces, en esa imagen de Dios, Dios los bendice y les revela. No solo les da la instrucción, sino les revela su propósito. Este es el gran propósito de todo ser humano, de todos nosotros. Dice que los bendijo y les dijo, sean fructíferos y multiplíquense. Nosotros estamos en esta tierra para ser fructíferos y multiplicarnos. Y dice aquí, llenen la tierra y sométanla, dominen. Son cosas muy interesantes, son aspectos muy interesantes y muy importantes en donde estamos viendo el diseño de Dios. No solo Dios le está dando una instrucción a Adán y a Eva y les está mostrando su naturaleza y les está diciendo, ustedes tienen mi imagen, ustedes son a mi imagen, van a proyectar mi naturaleza, van a proyectar todo lo que yo soy, será proyectado en ustedes. Y no solamente eso, sino que eso les va a llevar a grandes resultados de fructificación. Dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla y dominen. Son 4 cosas que están en la esencia de nuestro propósito. Muchos de los resultados que tú no tienes en la vida es porque no has conocido a profundidad estos principios que están en nosotros, estos aspectos fundamentales de nuestra naturaleza. Cuando Jesús vino a restaurar todo, ¿verdad? Esto fue devuelto al ser humano. Dios nos diseñó de tal manera que viviendo en su imagen y en su semejanza logremos un gran propósito. Así es que Dios está diciéndole a Adán y a Eva, usen sus talentos, usen sus capacidades, con esta imagen y semejanza que tienen, que está en ustedes, que es mía, pero que está en ustedes, pueden vivir un gran propósito. Todos tenemos un ámbito asignado en esta vida, un ambiente donde vivimos. Hay una asignación en esta vida donde vamos a desarrollar nuestro propósito, donde tú estás destinado ahí a fructificar, a multiplicarte, a gobernar, a vencer toda oposición, a establecer el reino de Dios. Ese es nuestro propósito. Aquí está nuestro propósito. Cuando tú dices, ¿cuál es nuestro propósito? Este es nuestro propósito. Hoy vamos a hablar de algo bien importante que está ya restaurado, que Jesucristo lo restauró en cada uno de nosotros. Y si hay áreas donde todavía no estamos operando y funcionando, hoy el Espíritu Santo te va a mostrar, le va a mostrar a tu corazón las áreas donde tú ya estás listo para operar en ellas. Y lo primero
que abarca nuestro propósito está diciendo fructifiquen. Fructifiquen, que quiere decir produzcan, sean productivos, produzcan los resultados del reino. Produzcan lo que aún no está en tu casa. Produce lo que todavía no ves en tu casa. Tienes el poder y la capacidad de producirlo. Si no ves la armonía, si no ves la paz, si no ves que están funcionando bien las cosas, si no ves que el modelo familiar no funciona correctamente, Dios ya te ha dado la capacidad de fructificar. Dios ya te ha dado esa capacidad. Entonces tienes que conocer a fondo, tienes que ir a lo profundo para entender los modelos, para comprender cómo funcionan la familia, la paternidad, la economía. Si hay algo que no te está dando buenos resultados, tú tienes capacidad de cambiarlo, pero vas a tener que entender este principio de profundidad. Dice entonces, fructifiquen, produzcan los resultados del reino, produzcan lo que aún no está en tu casa, lo que todavía no ves en tu familia. Haz que sucedan las cosas que estás esperando a que lleguen. Le has dicho a Dios, oh Señor, por favor, haz esto en mi vida. Queremos que surjan estas situaciones en la casa, que se cambien las circunstancias, que vengan la prosperidad, en fin. Tú puedes hacer que sucedan. Por eso te dieron la capacidad de fructificar. No solo Dios les está dando una instrucción a ellos, también a nosotros. Y no solo Dios les está revelando a ellos lo que son capaces de hacer, sino también Dios en esta noche te está revelando lo que eres capaz de hacer. No importa lo que te digan los demás, no importa lo que digan las circunstancias, que no se puede, que eres un fracasado, que has sido una fracasada, no sé lo que te digan las circunstancias. Haz que sucedan. Porque está en tu naturaleza nueva, en lo que Jesucristo restauró, ya está en ti el poder de fructificar. Haz que lleguen las cosas que estabas esperando, prodúcelas en tu familia, en tus hijos, en tu economía, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu salud, en tu cuerpo. Haz que sucedan. Si lo tienes bien claro y es una convicción en tu vida, el poder de fructificar, el poder de ser productivo va a fluir dentro de ti. ¿Cuántos están conmigo? Lo segundo que le está diciendo Dios a Eva y a Adán y a Eva, y que nos dice a nosotros también, multiplíquense, sean de influencia, influyan en los demás, enseñen, reproduzcanse. Ya que tienen el modelo en ustedes, reproduzcan ese modelo, formen a otros, sean un modelo del reino para los demás. Las personas no van a conocer a Dios por sí mismas. Las personas no saben cómo dirigirse a Dios, no saben cómo orar, no saben cómo relacionarse con Dios, no saben cómo venir a Dios. No lo saben. Pero tú eres un modelo que se va a multiplicar para que ellos puedan entender el camino que los va a llevar a la salvación, que los va a llevar a Dios. Formen a otros. Multiplicarse quiere decir sé de influencia, enseña a otros, inspira a otros, que tu vida inspire a los demás, influye en los demás. Tráelos al reino. Sé un medio por el cual Dios se mueva a través de ti para traerlos al reino. Multiplícate. Cuando estás formando a tus hijos, te estás multiplicando en ellos. ¿Qué quieres multiplicar en ellos? ¿Qué quieres que trascienda a ellos? La forma en que tú eres, las maneras que tú tienes, son las correctas, es el modelo correcto. Detente a pensar un momento, ¿qué quiero multiplicar? Porque ellos están viendo cómo soy, cómo me relaciono, cómo hablo, lo que digo, lo que hago, cómo trato con ellos. Todo eso va a traer efectos de multiplicación. Pero también quiero decirte, y el Espíritu Santo en esta noche te dice, tienes la capacidad, tienes el poder para multiplicar lo bueno, porque hay una nueva naturaleza en ti. Desarróllala, sé fructífero, desarrolla esa nueva naturaleza, produce los resultados y luego multiplícalo en otros. Sé influencia para los demás. Número 3 que está hablando aquí el Señor en esta palabra a Adán y a Eva, dice dominen. Y aquí es donde vamos a hablar de la ley de la profundidad. Dominen. Y dominen quiere decir someter, vencer, profundizar. Y lo siguiente es gobiernen. El siguiente aspecto que Dios les dice a ellos es gobiernen.
Hay 4 aspectos muy importantes, fundamentales que están en nuestra naturaleza para manifestarlos. Dios es un Dios que fructifica, que se multiplica, que domina y que gobierna. Y esos 4 aspectos están en nuestra naturaleza. Y por eso, si no has tenido los resultados, si en el ámbito donde tú te mueves no estás siendo fructífero, no te multiplicas, no estás venciendo, no estás dominando y no gobiernas, entonces no estás cumpliendo tu propósito. Gobernar quiere decir cuiden, administren, establezcan el orden. Somos llamados a cambiar las atmósferas, los ambientes, a establecer el orden. Cuiden, administren, establezcan, cambien el desorden que hay, establezcan el orden. Eso es gobierno, eso es gobierno. A menos que hagas algo más allá de lo que dominas completamente, no podrás crecer. Entonces, voy a enfocarme en el área, en el punto principal de esta noche, la ley de profundidad. Y la palabra dominar significa, lo quiero repetir otra vez, someter, vencer y profundizar, ¿verdad? Y finalmente eso nos va a llevar a gobernar, porque gobernar, el significado de gobernar es producir, proteger, administrar, cultivar. Entonces, si nosotros cumplimos las 3 anteriores, la última que es gobernar, lo vamos a hacer muy bien. Entonces entenderás qué es gobernar. Dios nos ha llamado a un gran propósito y está diciendo dominen y gobiernen su entorno. En el entorno donde están, el trabajo, los vecinos, la familia, sean fructíferos, multiplíquense, influyan. El reino está en ustedes y dominen y gobiernen. Así que Dios nos ha llamado a ser gente que profundice y domine los sistemas para establecer el reino de Dios. Quiero decirte que lo que hace la ciencia investiga, indaga, está indagando todo el tiempo, investigando y descubre lo que ya Dios ha hecho, descubre lo que Dios ya ha creado. Y empiezan a descubrir que hay fundamentos en las leyes naturales, en las leyes de la física, de la química, y empiezan a investigar y dicen, wow, hay tantas leyes que gobiernan todos estos sistemas y se asombran. Eso es dominar, porque ellos tienen la información, tienen lo profundo de la información, saben cómo funcionan las leyes naturales de la creación y entonces ellos pueden dominar algún tema, pueden dominar ese tema, ¿verdad? Entonces, específicamente, ¿qué quiere decir dominar? Profundicen, descubran, venzan la oposición. Cuando Adán fue separado de Dios, también lo fue separada toda la humanidad. Y se perdió ese interés en la mayoría de las personas de descubrir, de profundizar. Y a los hombres ya no les interesó, comenzaron a ignorar la creación y su propósito, sus principios y sus leyes, ya no les interesa. Solamente a determinadas personas que se dedican a la ciencia, a determinadas materias, ¿verdad?, de la vida, ellos investigan y profundizan, pero en general a la gente no le gusta, no le interesa, no quiere enterarse de cómo es la creación, quién creó las cosas, cómo funcionan, los fundamentos. Y sabes, Dios tiene una agenda maravillosa, Dios tiene planes, y toda la Biblia nos dice que Él tiene planes, y tiene planes de bien para todos nosotros. Tiene una agenda y la única manera de conocerla es por medio de la ley de profundidad. Cuando se habla de nosotros que somos entendidos en los tiempos, se habla de que entendemos lo profundo de Dios, lo profundo de sus principios. Somos llamados a profundizar en todos los temas para dominar. ¿Sabes por qué muchos fracasan? ¿Sabes por qué muchos viven una vida muy superficial, muy mediana, muy mediocre? Porque no profundizan. En sus ambientes se conforman con los resultados, se conforman con las cosas que no les permiten avanzar y crecer, se conforman con las circunstancias y las situaciones, no les gustan, pero se han adecuado a vivir así, se han habituado a vivir así. Y no quieren esos resultados, y se enojan y se frustran, viven una vida de frustración, pero no pueden salir de ahí. Muchos fracasan por no profundizar. Son superficiales y viven una vida mediana o mediocre y se justifican a sí mismos porque las circunstancias tienen la culpa de que no alcanzan los resultados. ¡Wow! ¿A quién le está hablando Dios en esta noche? La ley de profundidad es muy importante. Profundizar quiere decir examinar una cosa o asunto para llegar a los fundamentos.
para llegar al cimiento, para llegar a la raíz. Entonces, hay que tomar las cosas con un sentido de responsabilidad y de importancia. Todo lo que te hemos dado aquí, cuando la pastora da los discipulados, cuando yo doy discipulados y enseñamos aquí, y todos los líderes que han participado, enseñamos estos principios que tienen el poder de transformar tu vida y de reformar a tu familia para traer un cambio a la sociedad. Y ese es el sentido de hacer discípulos. Ese es el sentido que tiene hacer discípulos. Por eso queremos enseñar a los discípulos y a la iglesia a tomar las cosas en serio, que tengan un sentido de responsabilidad, porque si entonces toman las cosas en serio y aprenden que los principios te van a dar una calidad de vida abundante, entonces vivirás bien. ¿Sabes? No hay que detenerse ante lo que no se sabe, no se puede o no se tiene. Esas son justificaciones. Porque muchas veces ante lo que no podemos, no tenemos o no sabemos, decimos, pues ya hasta aquí llegué, no se puede. Fíjate que no se pudo. Fíjate que no tengo. Fíjate que no sé. Y entonces vivimos una vida superficial y vivimos una vida mediana, mediocre. Pero solo vas a dominar lo que tú logras entender a profundidad. Entonces, cuando vas a lo profundo, entiendes los modelos, los diseños del reino para la vida y cómo funcionan, y puedes arreglar lo que no funciona. Si llegas a los fundamentos y los estableces en tu vida, si tú tienes revelación de esos fundamentos y los estableces en tu vida va a cambiar. Esta es la esencia de nuestro propósito. Quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántas cosas podrías tener tú el control, pero no lo tienes? Hay muchas cosas que Dios controla y no están en nuestro control. No hablo de esas. Hablo de otras que nos son asignadas para controlarlas nosotros. ¿Cuántas cosas tú deberías de estar controlando, estar dirigiendo, estar ordenando, estar administrando correctamente y no lo tienes? No tienes el control, no tienes el liderazgo, no estás al frente de eso. ¿Cuántas cosas? ¿Puedes hacer una lista de eso? ¿Cuántas cosas? Quiere decir que no estás operando en tu principio, que no estás operando en el principio de la profundidad. Cuando vamos a lo profundo, cuando entendemos lo profundo, entonces ahí nos damos cuenta de la raíz, de las causas. Dios estableció la vida en principios de causa y efecto. Y muchas veces estamos viviendo efectos malos, pero no sabemos cuál es la causa. Pero cuando tú cambias la causa, cambias los efectos. Y por eso es muy importante ser personas profundas, ser personas que van a lo profundo. Tú y yo necesitamos tener una relación profunda con Dios, porque cuando profundizamos con Él, más allá de la reunión que tenemos, que es importante, que nos guía, nos enseña, ¿verdad? Y más allá del devocional que cada quien pueda tener, sus momentos de oración con Dios, hay que profundizar más, hay que meditar en su palabra. Muchas veces la pastora y yo estamos meditando, cada quien por su cuenta, luego nos reunimos y platicamos y meditamos y estamos discerniendo lo que Dios nos está diciendo y comenzamos a ir a lo profundo. Y es impresionante cómo te das cuenta de que los fundamentos los encuentras ahí en lo profundo. Necesitamos ser personas profundas, no seas superficial, no vivas tu vida en la superficie. Porque ahí están solo los efectos de la vida y muchos de esos efectos no sabes cuál es la raíz, no entiendes por qué estás viviendo eso. Hay frustración, hay enojo, hay decepción, ¿verdad? Pero no sabes por qué está sucediendo eso y no sabes cómo cambiar esos efectos de la vida. Pero cuando el reino está profundamente en tu corazón y estás entendiéndolo en su forma profunda, entonces los efectos de la vida cambian. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos están entendiendo este mensaje? Pregunto, ¿por qué las personas, por qué la gente no profundiza? ¿Por qué la gente no profundiza? ¿Por qué se conforma con vivir esa vida? ¿Por qué viven una vida a medias, con mucha frustración, sin lograr buenos resultados? Y estoy hablando también de una iglesia que a veces no profundiza, que muchas veces no va a lo profundo, que se conforma con vivir los resultados que está teniendo en lo superficial y no entiende el propósito por el cual está ahí en esa iglesia y el destino que Dios tiene para él o para ella. ¿Por qué la gente no profundiza? Te voy a contestar esta pregunta. Primero, sus creencias del pasado.
creencias del pasado. Y eso provoca que tengan una inercia de formas de hacer las cosas, o en otras palabras, es decir, como lo hacían en el pasado. Llegamos a Cristo, venimos a la iglesia, la transformación no se ha dado todavía, como decíamos el domingo, ¿verdad? Tenemos que llevar un proceso, pero no estamos conscientes de eso y pensamos que ya todo hubo un cambio total y empezamos a hacer las cosas como antes las hacíamos. Y entonces tenemos creencias del pasado todavía que nos impiden ser profundos para conocer los principios. Los escuchamos, dice, el pastor está hablando acerca de los cimientos, de la profundidad, está hablando acerca de los fundamentos, ¿verdad? Y cuando habla de los diezmos y las ofrendas, dice de los principios, de la economía, del reino de Dios. Sí, qué padre todo, pero pues todavía no lo entiendo. Pero cuando tú te decides profundizar en ello, vas a encontrar tesoros impresionantes que te van a llevar a prosperar. Aún en medio de la crisis, tú prosperarás en todas las áreas de tu vida. Entonces, una de las razones por las cuales la gente no profundiza y no puede dominar en algunas áreas de su vida, no puede dominar, es precisamente porque todavía sigue operando en las creencias del pasado y no ha sido renovado en una convicción, en una fe nueva. Cada vez que te conectas, cada vez que escuchas el mensaje de la palabra de Dios, tu sistema de creencias está siendo trasladado a otro lado para que se establezca la convicción del reino de Dios, fundamentos del reino. Número 2, muchas personas, aparte de sus creencias del pasado, no profundizan y no llegan a dominar y a cambiar sus ambientes por miedo. Miedo a lo desconocido, miedo al reto de crecer. Dios te está retando y te está diciendo, hey, crece, tienes tanto potencial, tienes tanta capacidad, crece, pasa el proceso. Pero tenemos el miedo de lo desconocido, miedo a lo que nos va a sacar de nuestra zona, ¿verdad? De seguridad, y decimos, no, mejor me espero. Y por esa causa nos volvemos muy superficiales. Lo tercero, la tercera razón es por flojera y pereza. Es decir, la ley del menor esfuerzo. Aquí esta es otra ley, no hablaremos mucho de ella, pero la ley del menor esfuerzo es muy sencilla. Entre menos me esfuerce, mejor. No queremos los procesos, no queremos todo el proceso. Ay, ¿para qué todo esto, pastor? No tiene sentido, ya dígame qué tengo que hacer. Y no queremos pasar el proceso. Queremos atajos, que todo sea rápido. Y no tomamos en cuenta que en lo profundo de un tema están los fundamentos que me van a llevar a mí a gobernar, a dominar, a vencer. Entonces nos da flojera, la pereza, la flojera, la ley del menor esfuerzo. Entre menos me cueste, mejor. No, pues mira que está lloviendo, mejor no. Mejor nos esperamos, este día no. Oye, ¿por qué no viniste a la reunión? Me dio flojera. Oye, ¿por qué no viniste a la cita que teníamos? Es que me quedé dormido. La ley del menor esfuerzo. ¿Cuántos están conmigo aquí? Número 4. Falta de carácter. Falta de carácter. Y la falta de carácter es que hay muchos hábitos malos ahí. No hay compromiso, no hay responsabilidad, no hay perseverancia, no hay disciplina. Entonces nos volvemos superficiales. A veces me han dicho algunas personas, pastor, ¿cómo le hago? Mira, te recomiendo este libro, léelo. Son 200 páginas, léelo. Subráyalo, haz esto, haz esto. Tu salud va a estar mejor. Ok. Y sabes, algunos no lo hacen y otros me llaman por teléfono y me dicen, pastor, ya voy en este capítulo, qué interesante, gracias por darme esta herramienta, es muy bueno, estoy haciendo cambios en mi dieta, digo, de lo que se trate, ¿verdad? El libro. Es un ejemplo nada más. Profundiza. Conoce tu cuerpo, profundiza, conoce cómo funcionas, conócete, conoce cómo son los principios del reino de Dios. Pero falta de carácter es un enemigo terrible para que no entendamos y no seamos gente que domine. Y número 5, posponer las cosas. Dejar las cosas a medias, para después. Cuando tú dejas algo para después y no le das seguimiento y no lo concluyes, el proyecto puede ser muy bueno. Puede ser el mejor proyecto del mundo, pero si tú lo dejas ahí guardado, entonces no sirvió de nada. Postergaste las cosas. Se quedó en un proyecto nada más.
Y Dios nos está llamando a ser personas profundas, sabias, entendidas. Las personas superficiales no profundizan en nada, andan en ignorancia. Los temas importantes de la vida los pueden dominar a ellos. ¿Sabes por qué personas no usan el cubrebocas en este tiempo de pandemia? Porque ignoran, porque no han profundizado, porque no les interesa. No quieren saber lo más básico, ¿verdad? Ese virus, ¿de dónde salió? A ver, ¿qué causa? ¿Cuáles son los síntomas? ¿De dónde viene? ¿Cómo se puede transmitir? No. Y vemos mucha gente todavía que no usa cubrebocas y que anda como si ya hubiera pasado todo y no pasa nada, dicen ellos, ¿verdad? Y hemos visto resultados terribles en familias que han tomado a la ligera este asunto. Así es que si no profundizas en un tema, andas en ignorancia, andas en desventaja, y cualquier cosa es peligroso, porque en este tiempo de pandemia, si ignoramos cómo funciona este virus, si ignoramos todo lo que puede producir en la vida de alguien, si yo ignoro, ¿verdad?, que soy una persona que puede ser vulnerable, si yo ignoro muchas cosas por no ser una persona profunda, por no investigar, por no preguntar, por no indagar, entonces esa ignorancia que me mantiene en la superficie me va a llevar al peligro, ¿me explico? Y yo estaré en peligro constante todo el tiempo. Nada más salgo y voy a la tienda, hay peligro constante. Y no te lo digo, y no lo estoy diciendo, ustedes lo saben, para causar un terror aquí, ¿verdad? Por supuesto que no. Todos los que tienen que trabajar y salir a la calle, protéjanse nada más. Es un tema muy sencillo y que tú puedes proteger a los demás también. Así es que dominar está basado en dominar la ley de profundidad, y dice dominen, que quiere decir vence todo lo que se oponga y profundiza y conoce los fundamentos. Entonces dominar tiene dos significados muy importantes: vence todo lo que se oponga. El no tengo, el no puedo, el no sabía, tú lo puedes vencer. Tú lo puedes vencer. No hay ninguna justificación de que no logres los resultados, ninguna. ¿Por qué no lo hiciste el negocio? Es que no, como no tenía, es que no se pudo, es que me dio miedo, es que esto. Eso te ha impedido avanzar. Entonces vence todo lo que se oponga y profundiza y conoce los fundamentos de la vida. Y lo más importante, profundiza, ahí está la base, profundiza en tu relación con Dios. Sé una persona profunda, serás una persona sabia, entendida en los tiempos, que conoce los modelos y los diseños de la vida. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuáles son entonces los beneficios de la ley de profundidad? ¿Cuáles son los beneficios? ¿En qué me va a beneficiar a mí? ¿Sabes? Son impresionantes los beneficios. Primero, nos convierte en expertos en el tema. Yo, sin ser médico, pero tengo aprendizaje acerca de esto. Yo no conocía acerca de cómo eran los virus, pero tuvimos que entrarle a lo profundo de esto para entender, para comprender cómo opera esto, qué es lo más adecuado a hacer, cómo hay que hacerlo, informándome bien, con los medios adecuados, ¿verdad?, con las fuentes de información correctas. Y entonces entendí muchas cosas que nos han protegido y que nos han llevado a estar bien en la salud. Entonces te conviertes en un experto en cualquier tema. No importa delante de quién estés, puede ser gente que sea muy estudiada, con una cierta cultura, pero hay cierta revelación que ellos no conocen. En una ocasión Pablo tuvo que ir a un lugar llamado el Areópago en Grecia, y estaban las escuelas y los representantes de las escuelas de filosofía más importantes de ese tiempo, los de la escuela de Platón y de Sócrates, y que sabían muchos aspectos de filosofía de la vida, y se reunían en ese lugar en Atenas, Grecia, para empezar a comentar y a platicar cuánto sabían ellos de la vida y de la filosofía de la vida. Y ahí llegó Pablo, y Dios lo envió ahí, y entonces Pablo les empezó a enseñar acerca del Dios que ellos no conocían, el Dios desconocido por ellos, y se quedaron tan impactados que dice la Biblia, ahí en el libro de los Hechos, que cuando él terminó y regresó él de ese viaje, muchos griegos le siguieron, porque impactó, porque había cierto conocimiento, cierta revelación, cierta sabiduría.
Pablo era una persona muy profunda en su relación con Dios y todo eso lo expuso ante estas personas que eran muy sabias de ese tiempo e impactó los corazones de todos ellos. Así es que tenemos ventajas impresionantes sobre los sabios de este mundo. Número 3, nuestras habilidades y talentos trascienden. Trascienden quiere decir que se van a otros niveles. Habilidades y talentos. Nuestras habilidades y talentos se van a ir a otros niveles. Trascienden. ¿Me estoy explicando? Cuando tú eres profundo. Perdón, dije la 3, ahorita digo la 2. Cuando tú eres muy profundo, tus habilidades y tus talentos trascienden. Vamos a ver la número 2. Vamos a ver para ir en el orden. Entonces, 1, nos convierte en expertos. Número 2, nos da ventajas sobre los demás y en cualquier situación de la vida. Nos da ventajas sobre los demás. Y es lo que ponía el ejemplo de la pandemia. Nos da ventajas sobre los demás y en cualquier situación de la vida. ¿Quieres tener ventajas en la vida? Ante las lluvias, los truenos, los ríos y los vientos que soplen, tú tendrás ventajas sobre la vida. Nos da muchas ventajas. El ser gente profunda, el conocer a las personas, el conocer cómo se mueve el mundo espiritual, el conocer cómo se mueve el mundo natural, cómo piensa Dios, cuál es mi propósito, todos los fundamentos de la vida, cómo son los modelos de la vida. Eso nos ayuda a nosotros, nos da ventaja sobre los demás y en cualquier situación de la vida. Sabes que muchas personas lamentablemente fallecieron porque estaban en desventaja ante esta epidemia. No sabían, se confiaron, no esperaban esto para ellos, no lo creyeron, en fin, no profundizaron. Nadie les dijo profundiza, nadie les informó, nadie les enseñó. Entonces estaban en desventaja. No te pongas en desventaja ante nada en esta vida. Estamos para gobernar y dominar. Así es que este número 2 es muy importante. Nos da ventaja sobre los demás y en cualquier situación de la vida. En tu salud, en tu economía. Cuando tú conoces los principios de la economía tienes ventajas. ¿Por qué crees que hay personas que están esperando el momento de ofrendas y el momento de darle al Señor? Porque ellos saben qué ventaja hay con eso. Ellos saben que son principios, los han comprobado, los viven, que son principios que hacen que la vida avance, que el favor de Dios esté con ellos. Así que, vuelvo a repetir, número 1, nos convierte en expertos. Número 2, nos da ventaja sobre los demás y en cualquier situación de la vida. Aún ante la pandemia, tú puedes tener ventaja, aunque todavía no haya una cura, una vacuna. Tú puedes tener ventaja y estar saludable. Número 3, nuestras habilidades y talentos trascienden. Nuestras habilidades y talentos trascienden. Quiere decir que cuando tú te vuelves experto en los fundamentos, en los principios que hacen funcionar la vida, todos tus talentos se van a otro nivel. Alguien puede tener talentos de lo que sea para las artes, para la música, para la oratoria, en fin, pero cuando entiende los fundamentos del reino de Dios, entiende el por qué, entiende el para qué, entiende el cómo, el cuándo, está completamente entendido en los tiempos, entonces le saca mejor provecho a sus talentos y puede trascender, avanzar a otros niveles, alcanzar a otras generaciones. Y número 4, aportas valores, edificas, bendices a los demás. Aportas valores, edificas y bendices a los demás. Aportas cosas de gran valor a tu entorno. ¿Cuántos quieren de ser de bendición en el entorno? Nada más voltea a tu entorno y ve lo que te agrada y lo que no te agrada. Ve lo que sí tiene que estar ahí, lo que no tiene que estar ahí. Ve a tu familia, ve a los vecinos, ve la colonia donde vives, ve la situación que se está viviendo ahí, en esa cuadra donde vives, los vecinos, en fin, ¿verdad? Y ve lo que no te agrada. ¿Qué tú puedes aportar a ese entorno? ¿Qué puedes hacer por ellos? El ambiente de casa, los ambientes que te rodean, tú los puedes cambiar. Serás un cambiador de ambientes, de tu casa, del trabajo. Serás de bendición para tu generación. Vas a inspirar y vas a influenciar a muchos para que conozcan a Dios. Así que quiero repetir estas 4 cosas que son beneficios de ser una persona profunda.
Primero nos convierte en expertos. Nos convierte en expertos. Segundo, por esta causa, nos da ventajas sobre las circunstancias, sobre los demás, sobre cualquier situación en la vida. Llámese pandemia, llámense deudas, ya lo que sea. Tú puedes salir de eso. Tú puedes enfrentar y vencer. Y ahí es donde dice la Escritura que tenemos esa naturaleza vencedora porque Cristo venció todo. ¿Y sabes cómo vences? Esa fe que ha vencido al mundo, dice el apóstol Juan. Esa fe que ha vencido al mundo. Entonces, cuando tú profundizas, tu corazón está lleno de fe. Y tú estás metiéndote en una relación profunda con Dios. Tú estás atento a la palabra de Dios. Tú estás atento a lo que Dios está hablando a tu vida. Anotas, te vuelves un discípulo de Dios. Y estás revisando tus notas y dices, esto lo tengo que poner en práctica. Esto lo voy a llevar a mi vida. Lo voy a llevar a otro nivel, no solo en el cuaderno. Lo llevaré a un nivel más allá del cuaderno. Lo entenderé y lo llevaré a mi vida práctica. Lo viviré. Entonces nos da ventaja sobre los demás. Y nuestras habilidades y talentos trascienden. Van a ir a otros niveles, otras personas te van a observar. Y entonces, número 4, estarás aportando valores, vas a edificar y bendecir a los demás. Aportas cosas de gran valor, cambias las atmósferas, los ambientes. No digo que no te puedas equivocar, puedes ser una persona que comete errores y te equivoques, pero eso no te puede detener para que seas una persona que domine, una persona que camine en la ley de la profundidad. Yo te estoy dando un principio muy fuerte, muy importante para que tú puedas enfrentar cualquier cosa en la vida. Si tienes problemas de salud, profundiza entonces. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué está sucediendo? ¿Cómo inició todo? ¿Cuáles han sido tus hábitos para que llegues a ese punto? Y entonces haz un alto ahí y cambia las causas para que los efectos cambien en tu vida. Así de sencillo es.